Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar específicamente de los tests. Ok, bueno, antes de iniciar todo esto vamos a ver qué son los test unitarios. Bueno, dice, o las pruebas unitarias. Según internet, bueno, nos dice que una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad del código o de una parte mínima del código que nosotros tengamos. Ok, bueno, para esto nosotros hemos usado, bueno, estamos usando en nuestro proyecto el framework de Laravel. Laravel ya viene incluido con lo que es PHP Unit, ¿sí? Para directamente poder realizar nuestras pruebas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice en la documentación oficial de Laravel en la versión 8? La parte de testing. Nos dice que Laravel está construido teniendo en cuenta las pruebas. Ok, una de las partes más importantes que rescato acá es que las pruebas unitarias son pruebas que se centran en una parte muy pequeña y aislada del código, como lo vamos a ver. Ok, bueno, habiendo empezado con un poco de teoría, vamos a ir un poquito a hacer una demostración de cómo va a funcionar esto. Bueno, voy a encender los servicios acá y voy a arrancar. Ok, iniciamos todo esto, refrescamos y ya deberíamos de poder iniciar con la demostración, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver específicamente en la parte de categorías, ¿ok? ¿Qué es lo que nos hace las categorías? Entonces yo voy a entrar con un usuario y voy a iniciar mi contraseña. Bueno, una vez habiendo iniciado la sesión, voy a poder ver cómo es que está funcionando de manera manual el registro, ¿no? Cómo funciona todo esto, la parte de la interfaz que nosotros tenemos. Bueno, como dijimos que vamos a crear categorías, entonces bueno, una categoría básicamente tiene un nombre, es lo único que tiene, y por acá vamos a poner la categoría de llantas, ok, y vamos a registrar la categoría. Listo, una vez registrada, guardado exitosamente, ahí tenemos las llantas. Ok, esta base de datos está usando base de datos MySQL para lo que es el registro del sistema. Muy bien, ahora sí vamos a ver un poco más detallado, bien centrado en la parte de lo que son los tests. ¿Para qué les mostré esto? Para que veamos cómo es que ocurre por detrás los tests y cómo es el flujo actualmente que se tiene al momento de registrar una categoría desde nuestro navegador, desde el lado del cliente. Bien, vamos a la parte de los tests. ¿Cómo es que yo ejecuto un test? ¿Cómo es que yo ejecuto un test directamente desde Laravel? ¿Sí? Ok. Según la documentación nos dice que nosotros podemos elaborar test con un simple comando que es php artisan make test user test. Nosotros iríamos a copiar esto acá y pegaríamos acá. Ok, yo ejecuté category test. ¿Qué es lo que hace category test? Bueno, vamos a crear algo que se llama product test para hacer la prueba. Product test. Muy bien, como ven, me voy acá a la parte de test de mi proyecto. No sé si se logra apreciar, lo voy a hacer un poquito de zoom y ahí creo que se ve un poco mejor, ¿no? Bueno, en la parte de la carpeta de feature tengo todos los archivos donde tengo relacionados los tests. Bueno, como acabo de crear un test de prueba llamado product test, como vemos me crea una clase, ¿sí? Que tiene el test case, ¿sí? Que esto es propiamente del framework que nos ayuda con todo esto, ¿ok? Y como ven, las características principales de un test básicamente es que inicia con la palabra test, el método, y seguido de lo que trata, ¿no? De la parte mínima de lo que se va a realizar en ese test. Ok, esto es una opción, poner el test por delante, y si no quisiera tendría que agregar un comentario con la palabra test, como vamos a ver en los posteriores ejemplos. Bueno, esta es la forma de cómo crear un test. Por cuestiones de tiempo, obviamente nosotros ya hemos desarrollado unos tests basándonos específicamente en los funcionamientos básicos, ¿no? Que es la autenticación, la verificación de email, los passwords
y la parte de crear categorías, que fue lo que vimos recientemente en el navegador. Bueno, vamos a ver acá, perdón, antes de iniciar, quiero decirle que se hace una configuración previa para indicarle al unit test que nosotros estamos usando una base de datos de memoria, ¿ok? Que es muy distinta a la base de datos que se usa en el sistema. Esa base de datos de memoria, ¿dónde la podemos configurar? Bueno, el framework nos trae un archivo llamado phpunit.xml y toda esa configuración se hace ahí. Como ven, simplemente yo tengo que pasarle el valor, que es que quiero que lo monte en una base de datos SQLite, que es la conexión, y la base de datos va a ser en memoria. ¿Ok? Esas configuraciones es lo único que se debería de hacer de acá, y de ahí en adelante ya podríamos trabajar con los tests. Bueno, vamos a ir viendo los primeros tests. Ok, como ven, se usa el trait llamado refresh database, que es para que no interfiera con la base de datos real que se tiene, que en este caso se está usando MySQL, ¿no?, para el sistema, pero para los tests se está usando una base de datos memoria. Muy bien, entonces, como les explicaba, hay dos formas de realizar los tests, la función de los tests, usando la palabra test por delante de la función, y luego lo que hace esa porción de código. Como ven, aquí dicen login screen can be rendered. Quiere decir que cuando yo acceda a esta URL, esto me debería devolver un status 200, es decir, que existe esta ruta. Ok, simplemente eso. Bueno, y aquí hace lo mismo con los otros tests, pero esta vez un usuario autenticado, dice. ¿Cuál dice? El test usuario autenticado usando el login screen. Entonces, si yo tengo un usuario autenticado, primeramente para pasar debo poner el email y el password. Como ven, acá estoy creando un usuario con los factories. Bueno, los factories son datos de prueba, datos faker, si se puede decir, que los encontramos en este archivo user factory. Ok, aquí nosotros podemos crear, como ven, tengo todos los atributos en mi tabla, creo un nombre con un faker, creo un apellido con un faker, el teléfono, lo mismo con el CI, el email, la verificación que tiene la fecha actual del sistema, un password hasheado y el remember token. Ok, simplemente eso. Esto me está volviendo un usuario creado con faker. Bueno, y dice que voy a hacer una respuesta a esta URL pasándole esta data, un email y un password, que es lo que generalmente se pide para la autenticación. Y esa respuesta la voy a guardar y la voy a analizar. Entonces pregunto, si se logró autenticar, entonces la respuesta después de la autenticación debería redirigirme al Route Service Provider Home, que si nos vamos a inspeccionar esta clase, como ven acá en la previsualización, dice que Home, esa variable, nos redirige a la ruta Dashboard, que es nuestro panel de inicio luego de haber iniciado sesión. Bueno, y eso es lo que va haciendo los demás tests. Ahora vamos a ver un test, bueno, unos tests en particular, que es la parte de los category tests, que fue lo que se desarrolló más a profundidad. Bueno, para yo crear alguno de estas categorías, primero tuve que autenticarme. ¿Qué pasa si no estoy autenticado y trato de ingresar a esta URL llamada categories? A mí no me debería permitir crear una categoría ni siquiera indexarla. Como ven, siempre que intento acceder por URL me regresiona al login. Bueno, básicamente eso es lo que estoy también probando con los tests que pasen esos casos. ¿Qué dice el test? Como les había mencionado, puedo usar la palabra test o usar el comentario test arriba para que el framework entienda que esto es un test, que esta función es un test, una parte mínima que se quiere probar. Ahora, dice un usuario no autorizado, unauthorized user cannot create category. Dice que un usuario no autenticado no puede crear category. Entonces justamente lo que yo acabo de mostrar en el navegador, ¿sí? A una ruta a la categories store, le paso la data que necesito para registrar un test, y esto debería de redireccionarme al login, ¿cierto? Porque no tengo iniciada la sesión. En ningún momento le dije que inicio sesión para poder acceder a esta ruta. Entonces dice, si la respuesta me redirecciona al login, este test está bien, porque eso es lo que se espera que haga.
Bueno, dice un usuario no autorizado no puede acceder a la lista de categoría, que también eso recién lo vimos, ¿no? A una petición a esta ruta y esto debería de redireccionarme al login. Ahora, un usuario no autorizado no puede editar una categoría. Bueno, esto ya es un poquito distinto, con la diferencia de que para editar una categoría tengo que pasarle el path, la ruta, y debo pasarle la categoría a la cual yo quiero editar o modificar. En este caso, creo una categoría igual con datos faker, creo la categoría, guardo el objeto de la categoría, el registro que se acaba de crear, y hago una petición a esta URL y le paso el ID de la categoría a modificar. Guardo la respuesta y pregunto, ¿no?, si esa respuesta me redirige al login, que es lo que nosotros esperamos, porque estoy creando una categoría y esa categoría estoy intentando modificarla, pero nunca me he logueado. Bueno, y así va a pasar lo mismo con el create. Y bueno, venimos a la parte de un usuario autenticado. Todos estos casos se verificaron para los usuarios no autenticados. Como dice la teoría, los test se deben probar una parte mínima, una unidad mínima de una porción de código que se quiere probar del sistema, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo acá. Bueno, simplemente eso. Ahora la parte de cuando un usuario ya está autenticado. Dice, un usuario autenticado puede crear categorías. Eso es lo que se quiere validar. Ok, vuelvo. Aquí creo un usuario. A ese usuario lo logueo. Acting as. Esto es como si lo estuviera logueando dentro del sistema. Y bueno, a partir de ahí hago una petición post para crear una categoría. A esta ruta, categoría store. Y inserto el nombre y la clave, perdón, y el valor que se va a ingresar para la categoría. Guardo la respuesta y pregunto si esa respuesta me redirige a category index, que fue lo que hace rato hicimos. Cuando creamos una categoría nos redirigió a la lista de categorías. Y eso, ¿dónde lo podemos ver exactamente? Es muy fácil verificar todo eso. Lo vamos a hacer si estamos en category. Tenemos un controlador que dice category controller, y ¿dónde está eso? Está acá en el método store. Como vemos, luego de pasar por el método store, recibe el request, crea la categoría con toda la data y redirecciona al index. Como ven, esto es muy importante, dice return redirect route index. Ok, entonces volvemos al test, category test, y es eso lo que está haciendo. Después de insertar la data, ¿sí?, después de crear la data, lo que está haciendo es redirigirme al index. Luego de eso hago una segunda verificación. Pregunto que si ese dato que acabo de registrar se encuentra en la base de datos. En la base de datos, en la tabla categories, si existe algún registro que tenga este nombre, y justamente tendría que ser así. Si yo le dara un espacio o algo, esta validación va a fallar porque va y compara con lo que yo mandé en el post. Bueno, ahora hace exactamente lo mismo, pero para el caso de ver la lista de categorías de un usuario autenticado. Este comando de acá, bueno, sí, sería esta función de acá, lo que está haciendo es retornarme como un detalle de los errores que se tengan al ejecutar el test, si es que en el caso hubiera un error acá en esta función, en este test que se está creando, ¿no? Bueno, el mismo caso, creo un usuario, lo autentico al usuario y hago una petición a las rutas donde están la lista de todas las categorías creadas y guardo la respuesta. Pregunto si la respuesta fue satisfactoria, o sea, si me retornó una vista. Ahora dice un usuario puede eliminar una categoría. Como ven, estoy analizando pieza por pieza de todo lo que se puede hacer en la categoría. Lo mismo, pero el usuario, lo logueo al usuario, creo una categoría, llamo a la ruta para eliminar, que es un verbo delete, ¿sí?, el verbo delete que usa Laravel para eliminar. ¿Cómo puedo verificar que todas estas rutas existen? Pues es muy fácil. php artisan route list, y si veo acá me debería mostrar todas las rutas que yo tengo. Como estoy haciendo categories, bueno, esto está ordenado alfabéticamente. Me voy por acá, branch categories, ahí están. Ok, estos son los nombres de la ruta. Como ven, manejamos store para el verbo post. Ahora cuando quiero eliminar, el método destroy. Ok, no sé por qué no se muestra todo, pero bueno, aquí dice que el verbo es delete de la petición.
categories y apunta al método destroy. ¿No? Ok, eso es lo que estoy haciendo acá. Hago una petición a esa ruta, a la ruta destroy específicamente. Le paso el parámetro, que es lo que nos indicaba acá, que el destroy recibe una categoría. Ese es el parámetro, el argumento que está esperando. Se lo estoy pasando. Y ahí simplemente le paso el argumento que espera. Y bueno, me fijo si después de eliminar me redirige al index, y eso es claramente verificable. Como me voy al category controller y me fijo que después de eliminar el registro debería estar indentado, debería tener un espacio, ¿sí? Por buenas prácticas de programación. Y bueno, muestro un mensaje en la vista, que eso es cosa del frontend. Y aquí redirijo al categories index, que eso es claramente lo que yo estoy mostrando en mi category test. Lo escribí mal, category test, ahí está. Ok, y hago lo mismo con cada parte mínima de las funcionalidades. Ahora hago una parte con la validación. ¿Por qué? Cuando yo quiero registrar una categoría necesito un nombre, entonces creo un usuario, lo autentico al usuario y hago una petición a la ruta para guardar. Y esta ruta para guardar me pide un nombre. ¿Ok? Fíjense bien el nombre. Dice, una categoría requiere un nombre para poder ser registrada. Entonces creo el usuario, lo veo al usuario, hago una petición post a esta ruta y les estoy pasando un nombre nulo. O sea, está en blanco, no estoy pasando nada, ningún argumento para registrar. Y esto claramente debería fallar porque no puedo crear una categoría sin nombre, ¿cierto? Entonces lo que yo guardo la respuesta y pregunto. Bueno, no pregunto, hago la afirmación y digo, o sea, hacer session has error name. O sea, si tengo un mensaje de sesión que me retorna el framework porque tengo una validación que retorna los errores, entonces tiene que tener error. Si existe algún error con name, esta validación está correctamente. Bueno, eso sería por la parte de los tests. ¿Cómo vamos a ejecutar los tests? ¿Cómo sabemos que están bien los tests? Simplemente le hago php artisan tests y con esto empezarán a correr todos los tests. Ojo, van a ejecutarse todos los tests que estén en estos archivos, todo lo que estén en la carpeta test, y siempre y cuando tenga el comentario de test o haya iniciado la función con el nombre de test. Framework reconoce que es un test y los ejecuta siempre y cuando tenga eso que ya habíamos acabado de mencionar. Simplemente eso. Y bueno, eso se trata de los tests. Como ven, dice que se ejecutaron todos los tests del archivo example.test. Encontré un método llamado basic test. Lo mismo en la parte del authentication test, se encontraron 3 métodos y todos pasaron. Lo mismo en el category test, todos los métodos pasaron. ¿Qué pasa si yo, no sé, me equivoco y hago algún test que no es correspondiente? Por ejemplo, acá digo que estoy esperando un valor nulo, ¿cierto? Que requiere un name. Entonces si yo le paso un name, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces yo de nuevo ejecutaría el test y deberíamos esperar un resultado que no es lo que espera el test de la validación, porque justamente estoy esperando un error. ¿Ok? Y esto no me tendría que volver un error. Como ven, el test no ha pasado porque dice que hacer session has error no existe. Entonces falló este test. Este test no es válido porque yo estoy esperando un valor nulo para decir que tengo una respuesta con error. ¿Se entiende un poco, no? No es muy difícil. Como ven, el nombre tiene que ser lo más descriptivo posible para poder ayudarnos con todo esto. Muy bien, ahora nosotros tenemos algo que se llama la parte del CI y el CB para hacerlo del despliegue, la iteración continua y el despliegue continuo. Estoy manejando un repositorio que es GitHub, ok, y bueno, como ven, tengo una rama de develop que no estoy aplicando todos los cambios, no se deben aplicar los cambios directamente ahí. Ahora he modificado unos archivos y entonces ahí están los status, ¿sí? Modifiqué esos dos archivos, que es lo que acabamos de crear, y lo del sidebar, no sé qué, que modifiqué ahí. Muy bien, esto lo vamos a subir a la rama de develop
y vamos a hacer un pull request a la rama master, y al momento de hacer el pull request se tiene que ejecutar todos los tests de forma automática usando Travis, que es el que nos ayudará a correr los tests de forma automática, ¿sí? Para que no tengamos que hacerlo de forma manual, y ver que en la rama master nunca se esté insertando nada fuera o extraño, digamos, de lo que se espera, ¿sí? Que sean todos los datos correctos. Para eso nos ayudan los tests, para asegurarnos que nuestro código no se rompa ante cualquier modificación. Entonces, antes de hacer el proceso de mergear a la rama master, tenemos que asegurarnos que todo lo que se va a pasar ahí sea correcto, y eso lo vamos a hacer con Travis. Ok, bien. Bueno, antes de subirlo a Travis, vamos a ver lo que son los pipelines. Bueno, los pipelines básicamente son configuraciones que uno hace, que son lo que se va a ejecutar dentro de Travis. Travis monta una máquina virtual, o un tiene su servidor, y nosotros le requerimos qué queremos que monte ese servidor. Bueno, nosotros, como estamos trabajando en la versión 8 del Laravel, requerimos PHP 7.4, necesitamos un lenguaje de programación PHP, decimos que levante una máquina Bionic, que vendría a ser a lo de Ubuntu en la última versión. Bueno, para hacer una configuración necesitamos que copie lo que está en el punto example, copie un archivo .m, ¿sí? Eso es lo que se necesita para clonar un proyecto, que cree una base de datos, le damos el nombre de la base de datos que se va a crear, que va a ser Horus, que es igual el nombre del proyecto. Bueno, después de eso hacemos un self-update, que es para que nos traiga todos los cambios de la dependencia del Composer, ¿sí? Que es lo del vendor, y bueno, que instale todos los paquetes que están en nuestro composer.json, que nos genere la llave del proyecto, ¿sí? Que se genera acá en el archivo .m, y bueno, que corra todas las migraciones en caso de que tengamos alguna migración por ejecutar de nuestra tabla en la base de datos. Y luego, esto que dice script, el vendor bin.phpunit, lo que hace es ejecutar todos los tests. Esta es otra forma de ejecutar todos los tests en caso de que no queramos usar PHP Artisan Test, ¿sí? Esta es otra forma que se puede probar directamente, no hay problema. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es montar todo esto acá a la rama. ¿Dónde está la rama? Aquí está, la rama de Velo. Ok, vamos a hacer un cambio en la rama de Velo. Tenemos la rama de Velo, la rama master, están las dos ramas acá. Muy bien, vamos a subir todo esto a la rama de Velo. Entonces vamos a hacer un git.add, nos dice los que se ejecutaron, que se guardaron algunos cambios en el stage. Ahora hay que comitearlo, y le vamos a poner que estamos haciendo un refactor del test category, y acabamos de guardar los cambios. Ahora este cambio hay que subirlo al repositorio remoto. Ok, ¿cómo lo subo? Pongo el develop, y automáticamente estos cambios se deberían de subir a mi rama develop. No voy a ir a develop. ¿Dónde está mi rama develop? Creo que lo cerré, está por acá. Bien, esta es mi rama develop. Ok, vamos a esperar que se suba. Uy, tengo unos errores que ahora lo vamos a solucionar. Bueno, simplemente el inconveniente fue porque un compañero había hecho un push a nuestra rama y no me había traído los cambios, no me fijé. Entonces, bueno, básicamente fue lo que hice fue hacer un git pull y mergear esa rama con la cual que yo tengo mi repositorio de Velo. Ok, bueno, luego de haber solucionado este inconveniente, como vemos acá, tengo ya no tengo nada pendiente, ¿sí? Ya está todo actualizado. Ahora sí tengo el poder para subirlo a develop, push origin develop, y lo vamos a subir y ya no deberíamos tener inconvenientes. Y como vemos, está todo subiéndose, y acabo de subir la rama develop. Ahora, esta es la rama master, esta es la rama develop, y como ven dice que Jorge acaba de hacer un merge, ¿sí? A esta rama, y el commit que hice hace un rato, ¿sí? Vamos a poner 5 minutos. Ok, esta parte es muy importante, muy importante, quiero que lo veamos. Los procesos están en 0 en este momento en Travis. Lo voy a cerrar para cuestiones didácticas.
Dice que en la rama de develop se ejecutó un push. Ok, ahora, ¿en qué momento vamos a ver la parte del CICD? Esto que hemos nosotros configurado en mi .gml. Ok, esto lo vamos a ver ahora, cómo se hizo. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es hacer un pull request a la rama master. ¿No ves? Dice que develop un cambio reciente, un push. Entonces voy a agregar y voy a poner no sé, CI o deploy de prueba. Puedo poner acá, se hizo la integración continua del proyecto. Entonces, al momento de intentar hacer el pull request, se va a mandar con este mensaje, pero antes de eso tiene que pasar por los tests. ¿Quién es el que se va a encargar de hacer todos esos tests? Travis. Ok, ¿y cómo voy a hacer la parte del deploy? Eso lo voy a hacer automáticamente con Laravel Forge. Ya tengo mi servidor configurado, que lo vamos a ver en algunos momentos. Y bueno, entonces voy a crear el pull request. Creo el pull request y como ven acá se está ejecutando el pull request, ¿sí? Todo lo que se está ejecutando en el pull request son estos últimos commits. Como ven, dice que ha iniciado acá Travis. Entonces me voy a ir a los detalles de Travis. ¿Qué es lo que tengo en Travis? Voy a ver la creación de Travis. Ok, como me dice que esto está no está completado aún para que pase el pull request. Ok, entonces vamos a Travis. Como ven, hay un proceso corriendo ahora y es el que estábamos corriendo recién, es el que ejecutamos, ¿no? El pull request se llama deploy de prueba. Como ven, Travis empieza a recibir el trabajo, el workflow, lo encola y empieza a montar la máquina virtual con las especificaciones que nosotros le dimos en nuestros archivos, travis.gml, ok, y ejecutará todo esto acá. Entonces nosotros esperamos un poco que empiece a correr todo eso. Y bueno, como ven, ya acaba de montar la máquina virtual y ahora empieza a ejecutar todas las tareas que nosotros especificamos en nuestro archivo pipeline. Como ven, acá empieza a leer todas las instrucciones, PHP, la versión del sistema operativo de la distribución en realidad que nosotros hemos elegido, y bueno, la versión del kernel, todo eso los viene montando acá. ¿Sí? Vamos a bajar un poco y vamos a ver el proceso. Ok, ahora lo que está haciendo acá es ejecutarlo con Composer. Pasó todo lo que es Composer, ejecutó Composer, copió la base de datos, como ven, ejecutó la base de datos, instaló las dependencias, creó la key del proyecto, hizo las migraciones, ahora está ejecutando los tests y dice que PHP Unit estuvo con éxito. Ok, quiere decir que acaban de pasar todos los tests. Dice que hubieron 0 errores, ¿no? Y como ven, entonces ya terminó de hacer el proceso acá en GitHub, porque Travis le dijo que está todo ok, que pasaron todos los tests y no tuve que hacer nada de prueba manual del lado del servidor, del lado del repositorio remoto. Todo eso se hizo de forma automática con Travis. Ok, ahora sí, una vez pasado todos los tests, las validaciones que tenía que hacer para la integración continua, ahora sí vamos a hacer la parte del merge. Automáticamente esto tendría que hacer deploy en nuestro servidor. Ok, ¿cómo me aseguro de que esto realmente sea así? Bueno, voy a darle git pull request para que lo pase a la rama de velo, porque ahorita está en un pull request. Voy a aceptar el request para que haga el merge. Ok, se va a quedar con el mismo nombre, y deploy de prueba se va a quedar con el mismo nombre que tenía el pull, y hago el merge. Y como ven, dice que lo acaba de deployar 4 commits. Me voy a la rama master, estoy en la rama master, y ahí como ven dice que hace 11 segundos se hizo un merge desde mi usuario, que fui yo el que hice el merge, y
Ahí está, ejecutado, ¿sí? Ahora eso es muy fácil de chequear, está facilísimo, no hay por qué nos perdamos, ¿no? Bueno, esto es todo lo que se subió, todo lo que es el proyecto. Ahora vamos, ¿cómo nos aseguramos de que el deploy se hizo de forma automática? Obviamente nosotros tenemos una URL que es a la cual nosotros accedemos y vamos a ver todos los cambios que se están realizando acá. Y bueno, lo mismo, ponemos esto y podemos copiar y ahí tenemos los cambios realizados. Obviamente se ha visto que los tests han pasado por debajo, no hay ningún cambio en la parte visual porque esto ya estaba deployado, digamos, pero ¿cómo nos podemos asegurar que están los commits? Simplemente porque no vamos a ir a esta rama acá, está actualizada la de Velo, entonces digo git log --1line y debería mostrar todos los commits que se han hecho, ¿sí? Entonces el último commit es el refactor test category y un merge que se hizo, ¿no? Dentro de Velo. Entonces este commit debería de aparecer en el servidor. ¿Cómo me conecto yo al servidor? Me voy a conectar vía SSH. Entonces digo SSH forge, voy a poner la IP de mi servidor y me voy a conectar. Entonces, como ven, está acá y me voy a acabar de conectar a mi servidor usando el Laravel forge vía SSH. Ok, entonces como ya sabemos ver los archivos, nos vamos al proyecto que quizás soft.online, ese es el nombre del proyecto. Ahí está el proyecto. Ahora, ¿qué pasa si hago un git log -1line dentro de la carpeta del servidor? Entonces aquí debería de aparecer eso, ¿no? Refactor test category. Ok, eso es lo que a nosotros debería aparecernos. Y ahí está el branch que se hizo, ¿no? Básicamente eso sería el pool que se realizó y el código de test category, ¿sí? El listado de salidas y bueno, todas esas cosas están ahí, no hay problema. Como ven, este está ejecutado y bueno, vemos que se ejecutó todo esto. Del lado de nuestro servidor tengo la parte de Forge que me ayuda a administrarlo y bueno, que esto es lo que nos ayuda a montar un servidor, un entorno correcto para hacer deploy de nuestros proyectos. Como ven, aquí tengo el sitio, el servidor, bueno, ahí está mi sitio y si voy a ver los logs seguramente debería aparecer todo eso, ¿no? Como ven, ahí está el servidor, está activo, bueno, puedo hacer deploy de forma automática también y nada, simplemente vendría a ser todo eso y hasta aquí llegaría la parte de lo que es la explicación de los tests, cómo se hizo todo el proceso de crear los tests, ejecutar los tests de forma automática con Travis, crear los tests obviamente programándolos usando PHP Unit en Laravel y bueno, haciendo el despliegue de forma automática luego de haber validado los tests. Eso es todo y gracias.